Entonces, para continuar con los medicamentos que se utilizan, sigue por acá. Se utilizan en la prevención de riesgo cardiovascular, además de los antihipertensivos, están los diuréticos, que creo yo que ya lo han tenido que revisar en renal, ¿verdad? ¿Ya lo revisamos? Bien, y estaría para cerrar, además de los antiagregantes plaquetarios, están los medicamentos hipolipemiantes. Hoy en día, con el aumento en la prevalencia de la obesidad y en la resistencia a la insulina, y además en la prevalencia de diabetes, han aparecido una serie de patologías como esteatosis hepática, y también se han relacionado en todo eso, digamos, estas patologías que acabo de mencionar, están, digamos, enmarcadas, agrupadas en el síndrome metabólico, que tienen como característica o que pueden tener en la mayoría de los casos un trastorno en el metabolismo de los lípidos. Puede haber aumento de los niveles de colesterol, en este caso del LDL y el LDL, y también aumento en los niveles de triglicéridos. Entonces, en esta presentación o en este corto tiempo vamos a revisar aspectos importantes en estos medicamentos. Entonces arrancamos con el primer grupo y quizás el más importante, como son las estatinas. Ahí podemos apreciar en la gráfica el mecanismo de acción. Van a inhibir competitivamente la HMG coenzima A reductasa, enzima que es clave para la síntesis hepática del colesterol. Entonces, al aumentar la expresión de los receptores LDL hepáticos, van a disminuir la molécula de colesterol de baja densidad a nivel plasmático. De esta forma, pueden contribuir a la reducción global del colesterol total y van a reducir también una molécula importante que en los últimos años ha adquirido importancia en digamos, descubrir los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad cardiovascular, la enfermedad arteriosclerótica. Entonces, ¿qué importancia tiene el LDL actualmente en la formación de la placa ateromatosa? ¿Quién ha leído eso? No sé si de pronto en fisiopatología ya vieron enfermedad coronaria, el proceso de aterogénesis. Estamos hablando del LDL, ¿verdad? Y ya sabemos que el mecanismo de acción de las estatinas es inhibir competitivamente esta enzima, que es la que convierte, ¿verdad?, clave en la síntesis hepática del colesterol, y esta aumenta los receptores LDL hepáticos. Entonces, esto contribuye a disminuir los niveles de colesterol total, de colesterol global. Pero tiene una importancia porque su mecanismo de acción también induce a la reducción del colesterol de baja densidad. Entonces, la pregunta que yo estaba haciendo es cómo se relaciona el LDL en la producción o en la formación de la placa ateromatosa. Esa era la pregunta que estaba haciendo. A ver, ¿quién levanta la mano? ¿De qué manera se relaciona el LDL? Porque recuerden que anteriormente, hace muchos años, se viene con la teoría de que un aumento en los niveles de colesterol y en los niveles de triglicéridos eran suficientes para que el paciente tuviera un alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Hoy sabemos que no es tan amplio, ¿verdad? Obviamente que es un factor de riesgo tener hiperlipidemia, pero hoy en día se sabe que no es solamente el colesterol y los triglicéridos.
se sabe precisamente que existe un proceso inflamatorio y ese proceso inflamatorio conlleva a una expresión de una cascada de inflamación sobre el endotelio que puede estar en disfunción. O sea, primero tiene que haber una disfunción endotelial. Luego de la disfunción endotelial, por cualquier motivo, ¿verdad? Aumento sostenido de la presión arterial, por ejemplo, puede conllevar a que existan factores de inflamación o factores proinflamatorios que hagan que migren hacia esa zona del endotelio para poder lograr la cicatrización o reparación. Pero también sabemos que en ese endotelio fracturado pueden llegar y pueden adherirse moléculas de LDL, las cuales van a provocar oxidación inclusive hasta de la membrana y pueden provocar la apoptosis, pueden provocar entonces amplificar el proceso inflamatorio que termina dañando el endotelio. ¿Perdón? Así es. Pero las principales protagonistas serían los macrófagos en este caso. Entonces, entendiendo esa dinámica, hoy en día nosotros anteriormente nosotros solamente nos conformábamos con medir el colesterol y el triglicérido nada más. Hoy en día nosotros debemos pedir el perfil lipídico diferenciado porque usted puede tener un paciente con un colesterol en 190 y estos valores estarían dentro del límite normal, hasta 200, triglicéridos por ahí en 180 y estaría más o menos en el límite. Pero notamos que este mismo paciente puede tener un LDL en 180. Y ese LDL en 180 está muy por encima, casi el doble del valor óptimo, que el valor óptimo es hasta 100 miligramos de decilitro. Entonces, este tipo de medicamentos no solamente sirve para la reducción de la síntesis de colesterol, sino que lo hace mediante la vía de la disminución, del aumento de receptores de LDL y entonces induce esa reducción del colesterol total, induce mediante la vía de la reducción también del LDL. Entonces hay una doble importancia desde el punto de vista terapéutico. Entonces un paciente que puede tener LDL elevado y el colesterol elevado también, las estatinas le pueden convertir en una excelente alternativa, ¿verdad? Ahora, cuando tenemos pacientes que puedan llegar a tener elevación simultánea de triglicéridos y colesterol, en esos pacientes se puede utilizar también la estatina, pero la idea es acompañarlo de otro medicamento que hablaremos de él más adelante. Entonces quedó clara la vía y quedó clara la importancia en cuanto nosotros podamos ofrecerle al paciente verdaderamente una alternativa a el manejo de la dislipidemia y sobre todo contribuir a la reducción de riesgo cardiovascular. Farmacocinética, la biodisponibilidad oral es variable. El metabolismo hepático corresponde a la enzima CYP3A4. En el caso de la atorvastatina, y para la rosuvastatina estaría la CYP2C9. Una vida media de aproximadamente de 2 a 30 horas y una eliminación hepática o renal según el fármaco. Más la atorvastatina para el manejo, para la eliminación hepática a través de la bilis. Farmacodinámica tiene un efecto máximo en 4 a 6 semanas, reduciendo el LDL, el colesterol LDL, entre un 20 y un 55%, dependiendo de la dosis y de la potencia. Cuando hablamos de potencia, hablamos de por ejemplo, una atorvastatina, rosuvastatina, simvastatina. Entonces, se han hecho estudios, se han hecho comparaciones entre estas 3 representantes, que son los que en nuestro medio encontramos comúnmente formuladas y dispensadas. Entonces, pero sin embargo la diferencia entre ellas radica principalmente en la dosis, mientras que la potencia con una dosis de 10 o de 20 miligramos para la rosuvastatina o simvastatina significa elevar la atorvastatina de 40 a 80 miligramos aproximadamente.
y teniendo en cuenta también un evento adverso o un efecto adverso como es la dolencia de inflamación muscular, que eso es algo que vamos a ver en la práctica médica como una queja común de los pacientes que utilizan este tipo de medicamentos. Entonces, un efecto máximo entre 4 a 6 semanas. Ese es uno de los motivos por los cuales nosotros mandamos un control de 3 a 6 meses para hacer un control sérico del perfil lipídico, ¿verdad? Bien, entonces, eventos adversos, como lo decía anteriormente, miopatía, ¿verdad? Esta miopatía hay que tener mucho cuidado porque puede conllevar a una destrucción de las miofibrillas, y esto puede conllevar también a un aumento de la mioglobina, y esta sabemos que puede acumularse a nivel renal. Sin embargo, tendría que haber un daño muscular bastante extenso, pero ese daño muscular extenso con este tipo de medicamentos pues no se logra, es poco frecuente. Entonces puede haber también elevación de las transaminasas y relacionado con el aumento de la presencia de diabetes tipo 2 en este caso. Ahora, ¿qué evento adverso puede provocar un aumento o una falta de control con los hipoglicemiantes? Puede ser por competición a nivel enzimático del metabolismo de los hipoglicemiantes orales, y puede ser también por un aumento en la glucogenólisis. Y puede haber también presencia de dolor de cabeza. El signo aquí en este caso es la miopatía, es decir, el paciente se va a quejar más de dolores musculares, principalmente en miembros inferiores. ¿Qué indicaciones tienen las estatinas? Prevención primaria y secundaria de eventos cardiovasculares, dislipidemia con LDL elevado, pacientes hipertensos con riesgo cardiovascular elevado. Es decir, son una excelente alternativa para este tres tipos de pacientes. Generalmente el paciente, ya que lo dice todo, prevención primaria y secundaria de eventos cardiovasculares, especialmente aquellos pacientes que tienen LDL elevado. Muchas veces encontramos pacientes que pueden normalizar los niveles de triglicéridos y colesterol total, pero el LDL luego de tratamiento de 6 meses a 1 año, puede haber pacientes que el LDL no baje más allá de 120 o 130. Entonces, en estos casos, uno puede combinarlo con otro medicamento que lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, existen las combinaciones con el ezetimibe. Esa sería una buena combinación para reducir aquellos LDL que son refractarios a tratamiento de manejo inicial con estatinas. Entonces, en prevención primaria de eventos cardiovasculares y dislipidemia, pues son una buena elección. Pacientes hipertensos con riesgo cardiovascular elevado, pues en nuestro medio encontramos bastantes pacientes que tienen esta característica. Aquí están las presentaciones principales: simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina. La pravastatina, la verdad, hasta este momento no la he formulado. Generalmente se comercializa más las 3 primeras: atorvastatina, simvastatina y rosuvastatina. Otro tipo, de hipolipemiantes comúnmente utilizados en la consulta son los fibratos. Y estos tienen como mecanismo de acción activar el receptor PPAR alfa, lo que va a ocasionar una mayor oxidación de ácidos grasos y va a disminuir la síntesis hepática de triglicéridos, por ende aumentando el HDL. La diana principal de los del grupo anterior era una enzima que aumentaba o disminuía la síntesis de colesterol, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a estimular la oxidación de los ácidos grasos, disminuyendo la síntesis hepática de triglicéridos. Entonces, tenemos que este medicamento tiene una indicación clara. ¿Cuál sería la indicación clara?
¿Cuál sería la indicación clara? ¿Cómo? Triglicéridos elevados, perdón. Cuando tenemos una hiperlipidemia mixta, es decir, nosotros podemos tener hipercolesterolemia con o sin elevación del LDL, pero generalmente está acompañado con elevación del LDL, y podemos tener una hipertrigliceridemia sola, con un colesterol que puede estar menor de 250 y un triglicérido que puede estar por encima fácilmente de 300 miligramos de decilitro. Entonces, en estos casos nosotros podemos preferir la combinación de una estatina con un fibrato, que la hay, y entonces ahí estaríamos tratando de disminuir los dos. Pero cuando existen hipertrigliceridemias y la tendencia del colesterol total es a tener un colesterol total en meta o ligeramente elevado, entonces en estos casos debemos tratar la hipertrigliceridemia. Además que tienen un efecto sobre el colesterol de alta densidad. Cuanto a la farmacocinética, buena absorción oral, metabolismo hepático, tiene una eliminación renal, vida media de 1 a 20 horas de acuerdo al fármaco. Va a depender mucho de las presentaciones, ahora vamos a hablar de ellas. Farmacodinamia, reduce los triglicéridos entre un 20 a un 50% y aumenta el colesterol de alta densidad entre un 10 y un 15%. Esto se va a conseguir principalmente pasadas o transcurridas las 6 primeras semanas. Deberíamos tener el paciente aproximadamente, como le digo, unos 3 a 6 meses para ver los efectos. Sobre todo cuando aquellos pacientes tenemos unos triglicéridos por encima de 350. Efectos adversos similar al de las estatinas en el caso de las mialgias, del dolor, pero están más relacionados, este síntoma, este evento adverso, están más relacionados con las estatinas. Posibilidad de producir o aumentar la cantidad o la producción de cálculos biliares, alteración hepática, riesgo de miopatía, en este caso más con genfibrosilo combinado con estatinas. ¿Qué indicaciones? Como lo habían mencionado, aumento de los niveles de triglicéridos solo o acompañado en el caso de la dislipidemia mixta, y en el caso del síndrome metabólico, que generalmente usa con dislipidemia. Entonces, riesgo de miopatía va a depender de la dosis y de la combinación entre uno de los representantes, en este caso el genfibrosilo. Afortunadamente en nuestro medio el genfibrosilo ya casi no se ordena, no se formula. Existen otros fibratos que pueden tener una mejor combinación con las estatinas que reducen esta posibilidad de tener eventos adversos. Tenemos el ácido fenofídrico, el fenofibrato y el genfibrosilo, de los cuales el ácido fenofídrico y el fenofibrato son los que estamos utilizando solos o en combinación. En este caso el ácido fenofídrico es el que se combina con las estatinas. Ya vienen presentaciones en combinación con las estatinas. En cuanto al fenofibrato, generalmente viene solo. Entonces, en combinación nosotros podríamos utilizarlo en aquellos pacientes que tienen hiperlipidemia mixta, del cual el predominio sería aumento significativo del nivel de triglicéridos. Y cuando tenemos un paciente con hipertrigliceridemia y que no tiene un aumento o no es un aumento significativo del colesterol, utilizamos solamente el fenofibrato o un fibrato, podemos utilizarlo solo. Entonces, hasta ahí vamos describiendo los dos principales grupos para el manejo de las dislipidemias, ¿verdad? Ya presentamos las estatinas, que ya sabemos cuál sería su indicación, la reducción del riesgo cardiovascular en dislipidemia mixta, principalmente con elevación del colesterol total y del LDL, ¿verdad? Y aquí tenemos a los fibratos, que son los que vamos a utilizar principalmente cuando hay hipertrigliceridemia,
o cuando hay hipertrigliceridemia en combinación con el colesterol. Entonces ya sabemos cuál es la indicación primaria para cada uno de ellos. Si yo tengo un paciente que tiene un LDL en 100, que es un valor óptimo, y tiene un colesterol total en 290, y el paciente me pregunta si puede tomar Fenolip, le habían recomendado Fenolip en la farmacia. ¿Opina que este medicamento le serviría o no le serviría? ¿Sí le serviría? No. Ojo, habíamos hablado de LDL en 100, LDL en 100 óptimo, y un colesterol había mencionado en 280, creo que le mencioné. No mencioné más nada, simplemente que en la farmacia le habían vendido ese medicamento para que lo tomara. ¿Se puede o no se puede dar ese medicamento con esos valores? Estamos hablando de los fibratos, ¿no? No los tiene. Solamente está nada más el LDL que les mencioné y el colesterol total, nada más, no hay más datos. El médico en ese día en la consulta se le olvidó mandar los triglicéridos. No estudiaba en la Universidad del Norte. La pregunta es específica. Este medicamento, el paciente llega a consulta y le dice, doctor, este medicamento me lo recomendaron, ¿lo puedo tomar con estos valores? La pregunta es esa. A los peor dudosos. ¿Sí o no? No, ok. ¿Quién dice que sí? Voy a ver si encontramos una voz disonante aquí. ¿Por qué no se puede? Quienes dicen que no, ¿por qué no se puede? Recuerda que el mecanismo de acción tiene que ver con el metabolismo global de las grasas. Tiene que ver con un mecanismo global. Sin embargo, si yo tengo otras opciones como la estatina, este paciente debería ser reemplazado, este medicamento, por una estatina. Sí es cierto, o sea, no debemos ser tajantes en decir que no lo debe utilizar. Si no tiene más nada, si está en un pueblito por allá y tiene por allá, pues no es la primera opción, ¿sí? De hecho, si usted tiene para elegir, yo no elegiría un fibrato, así es. Ajá. Sí, porque es que precisamente no tenemos LDL, o sea, no tenemos el LDL para utilizar el fibrato. No hay indicación para utilizar el fibrato. Si yo tengo el LDL en 100, ¿verdad? Está óptimo. No debería utilizar ningún medicamento, pero el colesterol estaba en 280. ¿Sí? Entonces la pregunta era por qué le habían recomendado el medicamento, le habían recomendado el fibrato. Entonces, si usted va a recomendar en este caso un fibrato, un medicamento, en este caso podría ser mejor una estatina. Ahora bien, en mi consulta normalmente los pacientes con estos valores, ejercicio y dieta. Ahora bien, si es un paciente, por ejemplo, que los hay, paciente 30 años, no es hipertenso, no es diabético, tiene sobrepeso, ¿verdad? Es decir, no tiene un riesgo cardiovascular alto, yo puedo utilizar en este paciente, incentivarlo a hacer ejercicio y a hacer dieta. 3 meses lo evalúo y este mismo paciente debería, con esas dos recomendaciones, si las cumple al pie de la letra, debería normalizar sus valores. Si yo tengo un paciente 55 años, hipertenso hace 10 años, ¿verdad?
más o menos controlado y tiene obesidad, entonces, ojo, ahí estaría la prevención primaria. Si bien es cierto, no tiene el LDL elevado, pero tiene un riesgo de cardiovascular porque es hipertenso y además de eso, ¿verdad? Habíamos hablado de que tiene otro riesgo que es la obesidad. Entonces ahí encontramos un paciente en el cual podemos dar una estatina, puede ser una dosis baja de atorvastatina o una dosis baja de rosuvastatina. Entonces recuerden que estos medicamentos tienen presentaciones de 10, de 20, de 40 miligramos. Yo ahí juego con la dosis. Entonces tengo una dosis de 20 miligramos de atorvastatina o 10 miligramos rosuvastatina o 10 miligramos simvastatina. Con esos 3 meses el paciente reduce los niveles y estaría bien. Pero muy diferente un paciente con las mismas características de riesgo cardiovascular, pero el LDL en 180 o el colesterol por encima de 350. Ahí sí puedo utilizar una dosis más alta o una combinación con uno de los medicamentos que viene ahora, ¿sí? Entonces, con esto le podemos dar dinámica a que usted no solamente a todos, o sea, no a todos los pacientes le manda el mismo medicamento con la misma dosis. Usted puede tener diversos medicamentos y puede combinar las dosis o puede combinar las presentaciones y le va bien. En todas ellas el paciente dieta y ejercicio, ¿sí? Realmente si un paciente se pone juicioso con dieta estricta y ejercicio, puede regular presión arterial, riesgo cardiovascular e inclusive hasta diabetes. Ustedes han visto por ahí que existen casos de diabetes que han revertido, ¿verdad? Ya casos publicados, ¿no? ¿Sí los han leído? ¿Sí los han leído? Casos clínicos de diabetes reportados, pacientes diabéticos que han revertido y se han sido declarados ya no diabéticos. ¿Sí lo han leído? Bueno, ¿y ustedes qué leen? No, la pregunta es, chicos, a ver, la pregunta va orientada ¿por qué? Porque deberíamos nosotros, ¿verdad? Además de hacer el ejercicio académico, de estudiar y preparar las clases también, si yo tengo la oportunidad de leer casos clínicos relacionados con el tema que voy a revisar, pues eso también me da esa posibilidad de tener una actualización, dudas o preguntas en la clase también podría hacer, ¿sí? Bien, ¿alguno aquí se ha hecho perfil lipídico alguna vez? ¿Sí? ¿Y cómo le salió? Sin dados valores. ¿Cómo le salió en términos generales? ¿Le salió bien? ¿No le salió bien? En términos generales, ok. ¿Alguno aquí le ha salido patológico? ¿A usted? ¿Y qué nivel? Estaba abajo. Ajá. Ok, es decir, estaba todo alterado. Ok. Bien. Con respecto al siguiente grupo, en este caso sería la ezetimiba. La ezetimiba es un medicamento que puede utilizarse solo o puede utilizarse acompañado, pero en este caso de las estatinas. Principalmente su efecto o mecanismo de acción va a ser la inhibición de la absorción intestinal del colesterol. Si se inhibe la absorción intestinal de colesterol, van a reducir los niveles plasmáticos de colesterol y por ende va a incentivar la oxidación de ácidos grasos a nivel hepático y va a incentivar también la degradación de glucógeno y va a incentivar también la degradación de ácidos grasos provenientes del tejido adiposo. Farmacocinética, tiene una buena absorción oral, glucuronidación hepática y eliminación biliar y renal y una vida media de aproximadamente 22 horas. Se suministra por vía oral y tiene un amplio metabolismo a nivel hepático. La capacidad que tiene o la permanencia en sangre de aproximadamente 22 horas es una cualidad que le permite tener un efecto sostenido durante las 24 horas. Y miren la eficacia del
reducción, en este caso va a disminuir el colesterol LDL entre un 15 y un 20%, lo que unido o sumado al efecto de reducción del colesterol LDL con las estatinas va a aumentar casi a un 60% sostenido si se da en combinación con estos medicamentos. Bien tolerado, puede provocar diarrea, dolor muscular, pero comparado con las estatinas y comparado con los fibratos va a ser en menor proporción. Va a estar indicado principalmente en la hipercolesterolemia primaria en combinación con estatinas. Se puede utilizar en aquellos pacientes que tengan digamos, la reducción no sea la esperada. Por ejemplo, yo puedo tener pacientes que puedan tener de 3 a 6 meses de tratamiento y se puede conseguir simplemente una reducción de hasta el 10 o hasta el 20%. Pero 10 a 20% muchas veces puede significar que un paciente que tenga el LDL en 200 simplemente lo baja a 150 en 3 a 6 meses. Entonces son pacientes que uno con estatinas no lo debe, digamos, no consigue la meta. Y ahí es donde este medicamento en combinación podría ser una gran alternativa. Ahora bien, paciente con 300 miligramos de decilitro de colesterol total, pero el LDL lo tiene en 105, nivel óptimo hasta 100. ¿Estatinas o ezetimiba? Tiene hipercolesterolemia y el LDL está en el nivel óptimo prácticamente, ¿verdad? Esta puede ser una primera opción para el manejo de la hipercolesterolemia. Entonces ya estamos armando, digamos, las estrategias terapéuticas. Si yo tengo un paciente con colesterol total elevado, ¿verdad? Yo puedo utilizar este medicamento, la ezetimiba. Si tengo un paciente que puede tener combinación de elevación el colesterol y el LDL, puedo utilizar una estatina. Si tengo un paciente con una hiperlipidemia mixta, es decir, colesterol total, LDL, y puedo tener una elevación también de triglicéridos, puedo combinar la estatina con un fibrato. Si tengo un paciente que puede tener hipertrigliceridemia con o sin elevación del colesterol, puedo utilizar en primera línea los fibratos. O puedo utilizar todo. Ajá. En el tema del hipertrigliceridemia, ¿verdad? Si tengo un paciente con elevación de los triglicéridos, con o sin elevación del colesterol, puedo utilizar un fibrato. Si es muy marcada la elevación del colesterol más la hipertrigliceridemia, entonces ahí yo juego. Si es más marcada el triglicérido sobre el colesterol, los fibratos en combinación con estatina. Ahora, puedo también utilizar en segunda o tercera instancia para los tres, es decir, LDL, colesterol total e hipertrigliceridemia, una combinación de ezetimiba con estatina. Ahora bien, yo puedo utilizar los 3 medicamentos para estos pacientes. Es decir, tengo un paciente colesterol 380, LDL 180, triglicéridos 420.
¿No era parecido al tuyo? No, ok. Y un HDL en 24, ¿qué me dijiste? ¿Ah? En 27. ¿Paciente de cuántos años? Paciente de 19 años. Tengo esos 3 niveles elevados. ¿Puedo utilizar los 3 medicamentos? Sí, no y por qué. Tiene triglicéridos elevados, tiene LDL elevado y colesterol elevado. Tiene mucho que ver con la cantidad de triglicéridos en 480. Tiene LDL en 180, lo que dije, y el colesterol en 380. Por eso, no, yo estoy preguntando. O sea, yo tengo los 3 niveles elevados en el perfil lipídico. Y el HDL en 27, lo que era, ¿verdad? Entonces, la pregunta que me hace es, bueno, si yo tengo una combinación para LDL, para colesterol total, ya sé cuál puedo utilizar, ya eso lo dejamos claro. Y si tengo una hipertrigliceridemia, pero con niveles no tan altos o quizás no elevados de colesterol, ya yo tengo una opción de primera línea, que es la que explicamos ahorita. Pero en este caso están las 3 casi al tope. ¿De acuerdo? Entonces, porque uno puede jugar dependiendo del nivel del segundo. Si el primero está elevado, triglicéridos elevados, pero colesterol no tan elevado, pues yo utilizo la opción de los fibratos. Si está elevado más el colesterol total, el LDL, pero el triglicérido no está tan elevado, pues las estatinas o en combinación inclusive con ezetimiba en el eventual caso de que el paciente ya lleve rato o tenga un riesgo cardiovascular muy elevado o ya tenga rato con él dándole y no me quiere bajar. ¿De acuerdo? Ahora el escenario que les estoy trayendo tiene los 3 arriba, es decir, no hay uno que esté muy por encima del otro prácticamente. Entonces yo digo, bueno, pero yo utilizaba 2 o 1 en un caso, utilizaba 2 o 1 en el otro caso y ahora tengo los 3. ¿Será que puedo utilizar los 3? Sí, no hay por qué. El paciente, este paciente tiene como característica adicional que tenía un año que no iba a la consulta de riesgo cardiovascular, que él compraba los medicamentos cuando tenía plata y cuando podía. Y cuando llegaba al consultorio tenía la presión 140/90. Pero repito la internet. Revisión en medicina interna. Mientras tanto, 10 de ejercicio. No te lo digo. Así es. Primero, usted estaría potenciando, recuerden, no se lo olvide. Eso puede ser, nosotros tenemos, o yo he visto colegas muy creativos. Entonces, puse este caso porque además puede ocurrir de que sea, no es tan común, pero sí se puede presentar estos niveles de perfil lipídico. Ahora, ¿estaré bien indicado? No. ¿Sí? La idea es que este paciente esté con dosis altas, ¿verdad? O con estatinas de alta potencia. Simvastatina, rosuvastatina o altas dosis de atorvastatina junto con ezetimiba. ¿De acuerdo? La combinación con los fibratos puede potenciar el efecto adverso de una miopatía, dolores intensos y puede conllevar a una degradación masiva de los músculos. Entonces eso puede combinar
puede terminar en un evento adverso mayor. ¿Listo? Ahora bien, usted tiene que volver a controlar a ese paciente a los 3 meses con unos nuevos niveles y entonces allí tendrá que haber algún cambio significativo. Muchas veces el paciente, la mayoría de las veces, puede conllevar a una reducción del total y del LDL y sostener o disminuir levemente el triglicérido. Entonces ahí usted podría cambiar de una estatina combinada con fibrato, que hay la combinación con ácido fenofíbrico, que es el Estafen. Entonces ese medicamento le estaría cumpliendo los dos, colesterol, y le estaría cumpliendo la elevación de los triglicéridos también. ¿Sí? Pero los 3 al tiempo no se deberían utilizar. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien entonces? Bien, ahí estarían las presentaciones comúnmente utilizadas en combinación y también sola, la ezetimiba. Ahora, existen otros medicamentos que pueden ayudar a disminuir los niveles, pero este nivel de prescripción ya ocurre con pacientes que tengan ya un riesgo cardiovascular, digamos, o sea, no para prevención primaria, ¿sí? En programas de riesgo cardiovascular. Estos son medicamentos que tenemos en pacientes que definitivamente tras un largo tiempo de tratamiento con estas combinaciones de primera línea no se consiguen disminuir y al contrario son pacientes que han podido tener ya eventos cardiovasculares a los cuales necesitamos reducir en un buen volumen o un alto porcentaje los niveles de colesterol LDL. Y en este caso estarían los inhibidores de la PCSK9. Ya lo vamos a ver, anticuerpos monoclonales que inhiben esta proteína, y esta es la encargada de degradar los receptores LDL y por ende aumenta la captación del colesterol LDL por los hepatocitos. Esta enzima tiene la función de degradar los receptores del LDL. Entonces, si estos en su proceso normal de recambio no se degradan a la misma velocidad, vamos a tener más receptores en el hepatocito que captan el LDL. Y entonces, aquí estaríamos hablando de medicamentos que ayudan a mantener o a sostener la reducción del LDL, sobre todo en aquel paciente que no queremos que esa placa ateromatosa siga aumentando, o aquellos pacientes que son muy refractarios a los tratamientos iniciales, ¿verdad? Ahí está el mecanismo de acción. Administración subcutánea cada 2 a 4 semanas y va a tener un metabolismo por catabolismo de proteína y una vida media de 11 a 20 días aproximadamente. Sí, ese es el proceso de recambio. En este caso, lo que tú quieres realmente no es tanto los receptores, lo que se degradan los receptores, sino que haya una mayor captación del LDL circulante. Entonces, ¿cuál es la forma más efectiva de que este no circule? Que esas moléculas entren a la célula, no estén circulando. Entonces yo debo mantener una buena cantidad de receptores del LDL, especialmente en el hepatocito. ¿Sí? Entonces, como entendemos que el hepatocito debe hacer un recambio, ¿verdad?, constante en el ciclo de vida de todas las proteínas, en especial las que se, digamos, expresan en la membrana, entonces esta enzima lo que hace es hacer o contribuir a esa degradación para que exista un recambio de receptores. ¿Qué es lo que va a hacer de manera global? Que estos receptores tengan una vida media o una duración mayor, y entonces voy a tener una superficie que va a ser ávida de LDL. Es que, a ver, todas las proteínas y todas las moléculas receptores deben tener un proceso de recambio.
un proceso de recambio en las moléculas, por ejemplo, aquellos receptores que están con segundo mensajero. Todo eso debe tener recambio porque hay desgaste. Ahora bien, eso durante el tiempo de vida de la célula. Recuerda que cada célula tiene un tiempo de vida estimado. Entonces, tiene que haber recambio interno de las estructuras y tiene que haber también un recambio propio de la célula. Eso hace parte, digamos, del proceso. Diga. No sé, porque será que la Pero por otro mecanismo. Es que aquí en este caso, esta proteína degrada los receptores del LDL, pero lo hace de manera natural, como te digo, del proceso de recambio. Entonces, ese LDL, ¿verdad? Ese receptor va a durar más tiempo allí en la membrana. Y al durar más tiempo en la membrana, más receptores van a captar mayor cantidad de moléculas. No es un proceso de degradación por patología, ¿sí? No es un proceso sino un proceso natural de recambio de los receptores, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en cuanto a la efectividad, imagínense, los otros llegaban hasta aproximadamente un 30 o un 50%, creo que era con la estatina, y hasta un 15 a un 20% con el ezetimibe. Entonces con este va a reducir o se va a ver una reducción de hasta un 60% cinético, perdón, 60% de colesterol LDL y puede tener un efecto sinérgico con estatinas. Cuando hablamos de efecto sinérgico, puede ser que los porcentajes de un 20, un 30, un 40% se puedan sumar de hasta el 60%. Entonces podríamos tener niveles entre un 50 y un 70 o un 80% de reducción del LDL. Y de hecho, aquellos pacientes que llevan varios años tratando de bajar ese LDL, se ve que a los 3 o a los 6 meses ese LDL está muy por debajo, está por debajo de 50, perdón, por debajo de 80 inclusive. Hemos visto casos en los cuales pacientes de años, cuando regresan a la consulta después de haber pasado por la especialidad, llegan con un LDL bastante bajito. Entonces, eso contribuye a una disminución efectiva del riesgo cardiovascular en estos pacientes. Como les digo, esto no es de indicación rutinaria, ni tampoco de primera línea, sino es para pacientes que ya son refractarios y que no se obtiene el mejor efecto con los medicamentos de primera línea y sobre todo, ¿verdad? Tiene que estar sumado allí el hecho que tienen un riesgo cardiovascular bastante elevado, inclusive pacientes que ya han tenido eventos cardiovasculares. Reacciones locales, nasofaringitis, mialgia y prurito. No está del todo claro la relación con la mucosa orofaringea. Dentro de los efectos adversos, las mialgias son comparados con las estatinas en mucha menor proporción. Pero cuando yo lo combino con estatinas para mantener el efecto, puedo aumentar o puedo potenciar ese efecto adverso en la estatina. Indicaciones: hipercolesterolemia familiar, intolerancia o respuesta inadecuada a estatinas y prevención secundaria en alto riesgo. Recuerden, prevención primaria, aquellos pacientes que no tienen riesgo cardiovascular pero tienen hiperlipidemia mixta o hiperlipidemia sola. Ya en prevención secundaria, aquellos pacientes, además de tener hiperlipidemia, tienen factores de riesgo, ¿verdad? Aquí están, estos son los representantes están el alirocumab y está el evolocumab. Cada ampolla esa puede costar fácilmente entre 3 y 5 millones de pesos, cada dosis. Entonces ya se podrán imaginar que requiere un proceso de autorización y de justificación adecuada para poder utilizarlo, ¿verdad? Se cayó algo ahí. Otro grupo de hipolipemiantes, vamos a encontrar las resinas de intercambio iónico. Vamos a tener que se unen a los ácidos biliares en el intestino
aumentando la conversión hepática de colesterol a ácidos biliares y por ende la disminución del colesterol LDL o de alta densidad, de baja densidad, perdón. No se absorbe y el efecto es local a nivel del intestino y por ende su eliminación es fecal. No tiene metabolismo porque no se absorbe. Farmacodinámica va a tener una reducción o va a tener un impacto en el colesterol LDL entre un 10 y un 20% sin efecto ninguno sobre los triglicéridos. Este medicamento no estaría indicado en aquellos pacientes que tengan una hiperlipidemia mixta, sino en aquellos pacientes que tengan una hipercolesterolemia pura, ¿sí? Con o sin afectación de los niveles del LDL. Entonces, este medicamento con pacientes con hiperlipidemia mixta o hipertrigliceridemia sola no está indicado. Efectos adversos pueden provocar, por ende, estreñimiento, distensión abdominal, interferencia con la absorción de otros fármacos y también, ahora, este es un evento adverso que también hace que sea un medicamento que no sea ya de uso rutinario. Como ya hemos hablado, hipercolesterolemia, un uso limitado solamente para esto, y es en el embarazo una alternativa segura a las estatinas, pero ojo con el efecto adverso de estreñimiento, sobre todo en pacientes con embarazo que ya pueden presentar este síntoma. Ahí están, principalmente la colestiramina. Muy bien, entonces, ¿dudas hasta aquí con este tema? Señor. Hipercolesterolemia pura. Pacientes embarazadas con las cuales no se debe utilizar las estatinas. Y en aquellos pacientes que no presenten, ¿verdad?, hipercolesterolemia pura, en este caso con o sin elevación del LDL. ¿Listo? En aquellos pacientes que tengan hipertrigliceridemia o hiperlipidemia mixta no están indicados porque no tendrían ningún efecto sobre los triglicéridos en este caso. Bien. ¿De este? Ya la pasé. Ya la terminé. Con respecto a la cantidad, si yo tengo un medicamento que me puede costar 100,000 pesos y con esto puedo tener una reducción significativa y sostenida del medicamento, con este me voy. Pero si yo tengo un medicamento que es más costoso y es un poco más complejo el uso, yo prefiero irme por lo de primera línea. Eso es, digamos, además de que es un medicamento que está reducido su efecto realmente a aquellos pacientes que tienen un riesgo cardiovascular elevado, que son resistentes o que no han tenido un buen manejo con las estatinas. ¿Sí? Pero si yo tengo un paciente que lo puedo manejar con estatinas, no tiene contraindicaciones y me responde adecuadamente, no debo llevarlo hasta allá. ¿Sí? No necesariamente que esté grave, sino que no responda al tratamiento inicial. O sea, si yo tengo un paciente que ya llevo un año y no me baja y está ahí, es porque tiene algo, o sea, en el proceso de su hígado no está funcionando adecuadamente algo. ¿Sí? Entonces ya ese paciente está a hacer objeto de estudio, inclusive hasta para determinar si existe algún problema genético o algún daño hepático que pudiera estar interfiriendo con el efecto de primera línea. ¿Ya? En esos pacientes cuando yo lo comienzo a utilizar, o en su defecto, en pacientes que no tengan ningún problema de daño
hepático ni genético, pero que ya haya sufrido infarto, o sea que tiene un altísimo riesgo cardiovascular y que en los primeros 6 meses esos niveles de LDL están demasiado elevados. Ahí se convierte en el mecanismo de elección, ¿listo?